correcto. Bien, en lo que son medición de caudal, sí, lo que es medición de caudal, nosotros medimos prácticamente lo que es flujo volumétrico o flujo másico. Es lo que es flujo volumétrico, tenemos métodos directos y métodos indirectos. Lo mismo pasa en lo que es medición másica, tenemos métodos y métodos indirectos. En lo que es medición tenemos dos, y eso que se quede claro, ¿no? Flujo volumétrico, flujo másico, y de esto sacamos un flujo totalizado. Pero lo importante es esto, volumétrico y flujo másico. Para los tipos de métodos volumétricos, el más usado es el directo. Y Endres & Hauser trabaja con 4 tipos. Presión diferencial, el tipo Vortex, tipo electromagnético y tipo ultrasónico. Hay que recordar también que nosotros trabajamos con líquidos, gases, vapores. O sea, de acuerdo a la medición volumétrica, de acuerdo al componente en sí, podemos realizar la medición. En lo que es másico, el más utilizado es el principio Coriolis. Sin descartar también que también utilizamos el efecto térmico. En métodos indirectos trabajamos con tablas. En sí, por el cálculo de masa y de medición separada. Para eso necesitamos medir el caudal, la presión, la densidad, la temperatura de fluido, específicamente basado en gases. Ahora, el perfil de fluido, bueno, lo ven en la academia, tenemos dos tipos de fluidos, son tipos laminares y un fluido turbulento. Lo que son fluidos laminares, la característica de tener un solo vector en una sola dirección a una sola velocidad. Bueno, diferente velocidad, ¿no? Pero tienen hacia una misma dirección, un solo vector. Pero en un turbulento es muy diferente. ¿Se puede ver sí se ve la diapositiva 2? El flujo turbulento sea porque la velocidad aumenta o disminuye. Hay varias cuestiones aquí, como es el punto de Ariete, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos ocasiona un incremento considerable en la interacción entre las moléculas que forman un fluido. Hay algo también que podemos conversar referente a los fluidos turbulentos, que cuando tienes una tubería, internamente pueden haber espacios vacíos, internamente pueden haber burbujas, y internamente también pueden haber microburbujas, o sea, pequeñas, que también afectan a la medición de la medida. Ahora, algunas propiedades de los fluidos es que tienen una temperatura y una presión. Dentro de una tubería, lo que tenemos es temperatura y presión. Además, tenemos un tipo de líquido. Puede ser un líquido puro o es una mezcla. Pues tenemos el tipo de gas. Puede ser un gas puro o una mezcla. El fluido en 2 o más fases. La densidad del fluido, que es una característica propia del fluido. La viscosidad del fluido, también es interesante esta presencia de viscosidad dentro de una tubería. La abrasión o corrosión bueno, daña internamente la tubería, también la corrosión, la abrasión. Pero bueno, propiamente el equipo tiene que soportar estas circunstancias. El comportamiento del gas real o gas ideal y la conductividad eléctrica. ¿Por qué la conductividad eléctrica? Hay líquidos que son conductivos y líquidos no conductivos. Entonces, eso también me permite para definir qué tipo de sensor voy a utilizar en el proceso. Nosotros tenemos, como les mencioné, Endres & Hauser trabaja con diferentes tipos de sensores. El electromagnético, el efecto electromagnético, el Coriolis, que es para medición másica, como vimos al principio, Vortex, que mide a partir de vórtices, el ultrasonido o ultrasónico, y presión diferencial. Hay uno que falta aquí, que es el térmico, ¿no? Pero bueno, estas
5 son principales, que lo vas a ver en casi todos los procesos en la industria. Ahora, el electromagnético es usado para líquidos conductivos, o sea, que tienen poca resistencia a, digamos, a la parte de electrones, ¿no? A la parte electrónica, a la parte de conductividad, de corriente, etcétera, ¿no? Entonces, es un sensor electromagnético me permite leer o medir líquido conductivo. El Coriolis me permite medir los cuatro tipos de estados que tiene, digamos, la materia: el estado líquido, conductivo, líquido no conductivo, gas y vapor, los tres estados de la materia. Luego, el Vortex también me permite, de igual forma, medir los tres tipos de estado de la materia: el vapor, el gas, el líquido no conductivo y el líquido conductivo. El ultrasónico solo me permite medir líquido, más no ingresa en el mundo de los gases ni en los vapores. Aquí solamente en el ultrasónico trabajamos con el líquido conductivo y el líquido no conductivo. Luego tenemos el de presión diferencial, que también me permite abarcar este cuadro, tanto el líquido conductivo, el no conductivo, el gas y el vapor. Ahorita les estoy mostrando un cuadro en lo que podemos ver la variación o el rango que se encuentran o pueden soportar estos sensores, tanto en el rango de presión y el rango de temperatura en el eje Y y el rango de presión en el eje X. Bueno, lo que les comenté fue que tenemos el sensor diferencial, que es, digamos, abarca un rango muchísimo mayor que los demás componentes. A diferencia del ultrasónico y el térmico, es el otro sensor que no lo mencioné en el cuadro, que abarca un bajo rango. Entonces, cuando seleccionan un sensor, tienen que ver el proceso, tienen que ver la presión en la que se encuentra el proceso y la temperatura en la que se encuentra el proceso. Entonces, de ahí podemos definir, entre otras variables. Pero una de las variables importantes para seleccionar los sensores es en qué rango de presión se encuentra el proceso. Bien, tenemos otro tipo que es el Coriolis. No trabaja el mismo rango de presión y es un poco menor la temperatura que trabaja en relación al vórtice, pero coge un mayor rango de presión, pero menor que el sensor de presión diferencial. El sensor abarca un rango poquito mayor de Coriolis y en las temperaturas casi la media, ¿no?, de 160 y 250 bares. El magnético, ese es el sensor que más van a ver en la industria cuando tratamos aguas, hablamos de aguas residuales, trabajamos con el sensor inductivo magnético, el sensor magnético. Pero la característica principal es que no abarca la presión no es tan grande como para que trabaje con un Coriolis o el sensor diferencial o un vórtice. O sea, tiene un rango menor a 160 bares y podría decir que hasta menos de 200 grados centígrados. O sea, tiene su rango. Y por último, lo que comencé diciendo, el ultrasónico, que solamente funciona en bajas presiones y a bajas temperaturas. Bien, entonces ahí tenemos los sensores de Endres-Hauser diferenciados en su presión, pares de proceso y en su temperatura. Bueno, aquí, esta diapositiva está desarrollada solamente para sensores electromagnéticos, pero para ello quiero mostrarles la última página. En la última página podemos trabajar algo
nos permite ver los sensores en su misma portada de Anderson Hauser. Y pues vamos a poder reconocerlos rápidamente. Medición fiable del caudal. Bien. Perfecto. Ya, estas son las industrias que ha dividido Anderson Hauser para sus sensores. En la industria química, las aguas limpias y residuales y aguas residuales, alimentos y bebidas, ciencias de la vida, oil and gas, energéticas, primarias y metales, servicios auxiliares, medición de caudal para aplicaciones de llenado y envasado, llenado y abastecimiento con gases. Bueno, estos son los caudalímetros que mencioné al principio, el másico, Coriolis, el electromagnético, ultrasónico, Vortex, caudalímetro másico por dispersión térmica y presión diferencial. Entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, Coriolis, el electromagnético. La siguiente página tienes el ultrasónico, el Vortex, el térmico y el de presión diferencial. Y podemos ver las diferencias que tiene cada una. Por ejemplo, el Coriolis, para caudales muy altos de 100.000 metros cúbicos hora, no puede ser medible, según la gama de sensores que tiene. En cambio, el electromagnético sí puede leer caudales muy altos, mayores a 100.000 metros cúbicos por hora. Y en líquidos no conductivos, el Coriolis es ideal, pero para líquidos no conductivos, el electromagnético tampoco no es, perdón, en no conductivos el electromagnético no funcionaría, pero para el Coriolis los no conductivos sí funcionarían. En cambio, el electromagnético más trabaja con líquidos conductivos. Otras características más, por ejemplo, se utilizan para lodos, sólidos en suspensión, ambos sensores, mezclas líquidos entre líquido y líquidos, o aceite, ¿no? Agua, es ideal, no hay problema. Touchet es que tiene su expertise, ¿no? Puede funcionar. Y aquí con bajas prestaciones. Líquidos corrosivos, ambos por su mismo case, su mismo diseño, me permite trabajar con líquidos corrosivos. Flujo de gas corrosivo en electromagnético no me permite. Medición bidireccional, sí, puede funcionar para cualquiera de los sentidos, pero es importante ver el diagrama que te brinda Anderson Hauser y direccionarlo según el pipeline, pero funcionan en ambos sentidos, tanto el Coriolis como el electromagnético. Otros sensores, ultrasonido, Vortex, térmico. Entonces, en esta tabla ustedes pueden clasificar y poder dimensionar qué sensor van a utilizar. Bueno, este es Applicator, más adelante lo podemos ver al final, pero para que tengan una visión rápida de lo que sería seleccionar tu sensor, puedes utilizar una tabla similar a esta. Otras características es la presión del proceso, y ya los muestro la temperatura del proceso, que se los mencioné en el cuadro anterior, y el diámetro de N15 a DN4000. O sea, imagínate el tamaño que puede funcionar este sensor o que tiene en fábrica el diseño de estos sensores para la industria. Estamos hablando desde un DN4000. Es un tamaño, ¿no?, grande para el tema de transferencia de tuberías para aguas domiciliarias, aguas residuales también. Bien. Eso también quería mostrarles el tema de gráficos, porque cuando ustedes van a la industria y quieren reconocer rápidamente qué tipo de sensores, ustedes se dan cuenta por la forma que tienen estos sensores.
El electromagnético, mira, tiene esta forma casi cuadrada, pero bueno, si lo giramos 90 grados sería una forma como un hexagonal, pero bueno, tiene esta peculiaridad, ¿no? Que en el centro tiene ahí sus bobinas, digamos, para generar su campo magnético y realizar la medición. El sensor electromagnético, digamos, la diferencia de voltaje es en relación a la velocidad del fluido. ¿Por qué te genera un campo diferencial? El córtex, bueno, acá lo conocemos como un murciélago por la forma que tiene, como un cuello, tiene en la parte central del sensor, bueno, arriba tienes la parte del transmisor con su pantalla, su visualizador, y tiene su forma como de cuello de murciélago, y al costado tienes el tipo de conexión. En este caso es un tipo bridado. A la derecha tienes el Coriolis. La diferencia es porque tiene esta especie de, digamos, esta curva que tiene el sensor Coriolis, porque por aquí va a pasar un fluido, que lo vamos a ver en la parte de adelante. Más adelante lo vamos a ver. Lo que tienes aquí es un efecto de curva. Y esa relación de frecuencias se determina la velocidad del componente y también sacan la densidad basado en las curvas. Luego tienes el sensor térmico. El sensor térmico prácticamente tienes internamente un sensor de temperatura, ya que el fluido, cuando calienta la parte interna y cuando tienes un líquido que pasa, absorbe esa temperatura y hace una variación. Y de acuerdo a esa variación en el sensor o el enfriamiento es que sacan una correlación a la velocidad de que pasaría el líquido, el componente. Y a la derecha tienes un ultrasonido. Estos ultrasonidos son de manera externa con su transmisor. Hay sensores que internamente ya tienen conexión, internamente tienen los sensores ultrasónicos. Vamos a ver un poco el casing. La línea ProLine 100 se caracteriza porque simplemente es un transmisor compacto, no tiene una pantalla, un visualizador, puede ser de acero inoxidable, puede ser de aluminio. Bueno, la instalación ahorra espacio. Bueno, tiene un servidor web integrado para funcionamiento local que ahorra tiempo sin software y hardware. Bueno, se necesita una PC portátil y un cable de Ethernet estándar para conectarlo y conectarte a un web server. Bueno, tiene la tecnología Herbit, que es nueva para Intel Hauser, donde puedes verificarse en remoto durante el funcionamiento del sensor. Bueno, el ProLine es un cableado práctico del equipo gracias al comportamiento de conexión independiente, su funcionamiento es seguro, sin necesidad de abrir el equipo, gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Estamos hablando de la pantalla. Además tiene un módulo de copia de seguridad de datos, así que la información no la vamos a perder, está almacenada internamente en el sensor, el transmisor. Bueno, también tiene la tecnología Herbit para verificación durante el funcionamiento. Tiene ProLine 300, que es un transmisor compacto de fácil acceso, un transmisor versátil para la industria del proceso. Tiene servidor web, WLAN, software de compilación y también trabaja con buses de campo. El transmisor de última generación con aguas limpias y aguas residuales. También lo vas a encontrar en muchas industrias, en la industria del papel, en la industria de minería, como trabajan bastante con, digamos, ¿cómo le llamarían? Una interfaz remota, ¿no? Que esté lejos del sensor, que sea accesible al operario. Entonces tenemos esta línea ProLine 400. Y la ProLine 500, que tiene voz de campo similar al ProLine 300, con hasta 4 entradas
entradas y salidas con cable estándar en el sensor de transmisión digital remoto. Y la instalación puede ser hasta 300 metros entre el sensor y el transmisor. Bien, sigamos con esta línea de ProLine. Aquí en esta tabla pueden ver las comparativas que tienen estos sensores de una forma más rápida. Esto casi es general, lo que son la protección, aluminio o acero inoxidable. Todos mínimo tienen IP66, IP67. En este caso de la industria del proceso, el ProLine 300, estamos hablando de IP69, que es el grado de protección que tiene este componente. Y bueno, todos son de tipo 4X. En tema de comunicación, en el Sennheiser trabaja con 4 a 20 mA HART, y a casi todos los sensores que trabaja en el Sennheiser de tipo HART, 1000 amperios, 2 hilos. Bueno, también tienes HART, pero en versión wireless. También trabajamos con Profibus DP o Profibus PA, Foundation Field Bus y Modbus por RS485, Ethernet IP, Profinet, ¿no? Por eso que les decía que se podía integrar fácilmente a cualquiera de los PLCs, como es Rowell, Siemens, Schneider. Es fácil de integración porque trabajan con Profibus DP, Profibus PA, Foundation, Modbus RS485, Ethernet IP, Profinet, hemos usado en Siemens. Ethernet IP, que trabaja bastante con Anderson Hauser. También tiene opciones de salida de pulso, frecuencia y estado. Para salida de relé, solamente en 2 versiones. Tienes el ProLine 300 y el ProLine 500. Las entradas y salidas también pueden ser configurables en esos 2 casos. Entrada de estados, entrada de corriente, solamente en 2 casos. Pueden medir aparte, pueden medir conductividad, vapor húmedo, medición de caudal de energía. Entonces, tienen bastantes prestaciones los sensores de acuerdo a los requerimientos o de acuerdo a lo que quieren obtener en el proceso de medición en el proceso de medición en la industria. Claro. Y dime, Mario, tú más o menos a partir de tu experiencia, ¿en qué industrias has venido trabajando, en qué industrias has venido laborando y con qué tipo de sensores de los que has mostrado tú ahora has trabajado y para qué aplicaciones específicas? Para que más o menos las personas que nos están viendo puedan tener una idea de cómo aterrizarlo al campo industrial en una aplicación real. Bien, está más adelante, pero ya que lo mencionas, te voy a mostrar algunas cosas para que puedas tener. Bueno, en Perú ya sabemos que tenemos fábricas de papel, bueno, mencionándolo ampliamente, ¿no? Tienes Alicor, ¿no? Tienes Claro. otra empresa, Kimberly-Clark, ¿no? Tienes Ortiza, creo que también, fábrica de papel. Tienes otra empresa, aquí en Piura, las agrícolas, Aurora creo que hay una que genera gas, ¿no? Por ejemplo, Talara, que tienes petróleo, ¿no? O gases. Entonces, ahí trabaja bastantes estos tipos de sensores. Mira, acá tengo por ejemplo, esta aplicación de medición de crudo, que es el efecto Coriolis. Trabaja bastante en lo que es en sector hidrocarburos, y a ver si tengo en esta parte de aquí. Aquí, ¿no? Entonces, si ustedes logran identificar, es un proceso de crudo, de extracción de crudo, que requiere un sistema de control seguro y de alta confianza y que garantice todas las operaciones de manera eficiente. Bueno, acá tienes una red nodo con wireless HART, con de
Endres-Hauser, mira que aquí tienes unos transmisores y lo acompaña aquí una antena, ¿no? Donde está acá. Claro. Esto que ves aquí internamente tiene una batería de litio que dura de 3 años. Es decir, una vez que conectas este sistema, tienes de 3 a 5 años de durabilidad del sensor. No necesita nada más que este transmisor para poder enviar la señal a tu PLC. Ya, lo que quería mostrarte aquí en lo que es sensor de flujo es este sensor que está aquí, que es un efecto Coriolis. Y también tiene su sensor de transmisión, perdón, su módulo de transmisión hacia un PLC. Bueno, acá puede ser un sensor de temperatura o un sensor de presión, pero bueno, que me interesa es esto, ¿no? Que en la industria de crudo de hoy, Angas utiliza bastante el efecto Coriolis para la medición de su crudo. Aquí también tenemos, ¿no?, una cabeza y aquí ves el sensor Coriolis, que se presta para este tipo de industria. Bueno, como te mencioné, el sensor de Coriolis se caracteriza por esta especie de onda, ¿no?, que tiene este sensor, que es de la serie de flujo ProMass, más por el tema de masa. Internamente, esto, pues, en tema de gases, bueno, hay una certificadora internacional de la industria de hidrocarburos que me define el tipo de componente de acuerdo a su temperatura, presión, caudal. Entonces yo determino la densidad del componente. Vamos a ver más adelante si hay una más de hidrocarburos. El sensor, este es el sensor. Bueno, vamos a... Bueno, acá está. Mira, tenemos una pregunta, Mario, de Juan Carlos Lazo. Nos dice, Mario, ¿podrías indicarme si hay sensores E más H? ¿Cuentan con certificación para transferencia y custodia? En Masashi para transferencia y custodia, no recuerdo cuál es el certificado en sí, no lo recuerdo en este momento, pero lo que sí sé es que Nelson Hauser tiene certificaciones internacionales. Avalo, no lo tengo en la mano, déjame ver si tengo una respuesta en este momento. Bueno, esas son las certificaciones que tiene: Anti-Explosion, PD, CRN, SIL, NACE. No sé si de acuerdo a esto lo puedes categorizar. Son los certificados que tiene este tipo de tecnología en lo que son el ProSonic. Pero en Coriolis no lo tengo en la mano. Bueno, eso es lo que quería mostrarte. Si te das cuenta, tienes el sensor. El mouse se ve, ¿verdad? Cuando seleccionas, ¿se ve? Ah, sí se ve. Sí se ve. Se ve. Ya, lo que tienes aquí es el sensor Coriolis. Y otra cosa con respecto a al sensor con su antena inalámbrica, es que puede ser conectado con o sin su panel solar. Es interesante también esta tecnología. Aquí abajito, si se puede ver, lo que tienes aquí son sensores tipo Coriolis. Bien. Bien. Acá también se muestra el sensor tipo Coriolis. Ya, vamos a otra industria, la industria cervecera, por ejemplo. Creo que tenía una de... A ver, no creo que está. No, esa es concentradora. Esa es para minería. Esta es la industria cervecera, ¿no? Está ahí. Aquí quería mostrarte tema de sensores en el proceso.
medidor de temperatura, caudal, medidor de caudal. Bien. Esta es la parte de recepción de malte y granos en la industria cervecera, o sea, así como funciona, ¿no? Tienes sensores de niveles, sensor de temperatura, y aquí está el sensor de flujo, por ejemplo, para el ingreso de agua. Otro sensor de flujo para agua. Y aquí el tema para el tema de aires o aires refrigerantes. Entonces, aquí hay una nueva tecnología que ha incorporado dentro de Sennhauser, que es un medidor de caudal de aire para horno, el Flowplan DTT31L. Entonces, este sensor mide, pero a partir de calor. Como te mencioné, al momento que este sensor genera una temperatura y cuando pasa fluido, tiende a enfriarse. Entonces, de acuerdo a esa relación, es que se saca la correlación de la diferencia de fluido que existe en línea. Es una nueva tecnología que han integrado entre Sennhauser. Bueno, acá más tiene sensor de pH, sensor de presión, flujo. Bueno, acá tiene sensor de flujo también. Vimos en la industria cervecera, en la sala de cocción. Y tienes, por ejemplo, un sensor de flujo. Tienes aquí para el agua. Puede ser un sensor tipo electromagnético. Bien, entonces, como ves, solamente un proceso una parte de todo el proceso de cerveza, tienes varios tipos de sensores que incursionan en la tecnología, ¿no? Pues lo que hemos mencionado, nivel, temperatura, flujo, presión. Hay algo que no hemos mencionado, pH, que también incorpora entre Sennhauser dentro de su línea. Bueno, estos son otro tipo de sensores, pero son para nivel, detección de espuma, turbidez. Más quiero centrarme en lo que son sensores de flujo, medidores de flujo. Hay una parte que les puedo comentar en minería cuando se trabaja con fluctuantes, ¿no? Tema para las plantas concentradoras. Utilizan bastante lo que son sensores Coriolis, ¿no? Para la medición del fluido. Además, en plantas concentradoras también tienes, para el tema de molienda, trabaja también con sensores para medición del aceite que ingresa en la molienda o en la parte de la chancadora. Tienes sistemas de inyección de aceite, ¿no? Entonces, en esos utiliza bastante lo que son sensores de fluido, pero de la serie de Coriolis. Por aquí, bueno, eso es parte de la industria cervecera, tiene más lo que son componentes de sensores y sensores de temperatura, nivel, de espuma, perdón, detección de espuma. Y bueno, ese es el tema de la industria cervecera, que sí, es lo que se ve dentro de... Bueno, no es ideal mencionar las empresas, pero es conocimiento de todas las industrias que hay en Perú en lo que son cerveza, ¿no? Es la gran empresa que es Claro. Pacos. Al menos esa marca tiene la mayoría de sensores para ese tipo de procesos. Bueno, Endra se ha buscado la manera de poder generar soluciones en la industria en diferentes gamas y genera, digamos, sensores o catálogos con ya soluciones o prestaciones para que se puedan ser evaluados, porque falta definir los parámetros para seleccionar el sensor. Pero al menos te dice, mira, tú tienes aquí, y así funciona el sistema de línea de cervecería, y aquí pues tenemos el tipo de sensor que deberías utilizar. Entonces, es lo que te ayuda entre Sennhauser. A ver, es pesadores. Mira, por ejemplo, en la industria de pesadores, que es más que todo en minería,
porque acá trabaja bastante con lo que hay, ¿no? En minas. Lo que tienes primero es tu planta concentradora. Por un lado tienes para tu concentrado y aparte tienes tus relaves, ¿no? Que va hacia el embalse de relaves. Por ahí puedes tener agua recuperada con una PETAR, plan de tratamiento de aguas residuales industriales. Entonces puedes recuperar parte del agua y nuevamente inyectarlo a tu planta concentradora. Entonces, en este proceso, mira lo que tenemos, ¿no? Tenemos fluido, tenemos medición caudal, niveles, niveles máximos, mínimos. Bueno, ahí tienes una gran variedad de parámetros para poder realizar una medición y realizar un control, ¿no? Tienes un controlador sólido de descarga versus una adición de floculante. Es un floculante, entonces necesitas medir ese floculante, lo que les mencionaba al principio, necesitan tener un sensor tipo Coriolis, por ejemplo. Control de nivel de la interfaz versus el flujo de la descarga, entonces otra relación de control. El balance de la masa, el referente a la alimentación y la descarga. También se utilizan una serie de sensores para que puedas formar tu estructura de control. Mira esto, por ejemplo, ¿no? Viéndolo de esta forma, puedes detectar qué tipo de sensor es, ¿no? Por ejemplo, viene con ProMax, es un sensor magnético, ProMax. Acá tienes un ProSonic, ¿no? Es un sensor sónico, un ultrasonido. CEDABAR, tienes un sensor de presión, tienes un monitor CM442, acá tienes el sensor de flujo que nos estamos centrando, tienes el Coriolis, ¿para qué? Para un tema de concentración de floculante. Tienes un overflow, bueno, esto es para, este es interesante porque tú combinas dos tecnologías para poder sacar una relación de medición másico, un flujo volumétrico, una densidad y una viscosidad. Entonces te permite sacar varias relaciones de acuerdo a la posición y al sensado que se realiza en un determinado punto. ProMax y el Gamma Pilot. Bueno, y el CEDABAR con un ensamblaje retráctil. Este es lo que les comenté, el tema de medición de sólidos, es la relación que tienes con un Gamma Pilot y este es un ProMax, un sensor magnético. Trabajas con el Gamma Pilot. Tienes una fuente de radiación de radio gamma, tienes un contenedor FQG6 y un transmisor FMG50. Entonces, esto es lo que tienes para medir flujo volumétrico cuando trabajas con un ProMax 55S en la industria minera. Bueno, este es el transmisor Gamma compacto, Gamma Compact. Y bueno, este es otro. Bueno, seguimos con el sensor Coriolis, un ProMax 100, que está en la parte superior, ¿no? Y acá abajo tienes un ProMax, ¿no? Es un sensor magnético. Y así, pues, César, es todo lo que se encuentra en la industria. En la industria tú vas a encontrar un montón de parámetros de sensores, sensor de flujo, nivel, temperatura, caudales, nivel de pH, turbidez, ¿no? Y Anderson Hauser te da, digamos, esa versatilidad de poder seleccionar y dimensionar también tus sensores. Así es, así me doy cuenta que tiene soluciones bastante completas. Dime, Mario, yo sé que tú tienes cierta experiencia, regular experiencia en el tema de plantas de tratamiento, ¿no? De aguas residuales. Cuéntanos un poco sobre eso, más o menos allí, qué tipo de sensores, con qué tipo de sensores trabajas, ya que la transmisión es netamente de sensores. ¿Con qué marca utilizas? Igual utilizas Anderson Hauser o qué otra marca utilizas para ese tipo de aplicaciones. Bueno, actualmente estoy trabajando más con la marca de Anderson Hauser. Es una marca en este momento bastante reconocida. Se ha estado instalando en mineras acá en Perú. En Chile también. También tiene una gran demanda Anderson Hauser en Chile. Además tiene una representación allá, igual que acá en Perú. En lo que refleja
en plantas de tratamiento de aguas residuales, bueno, vas a encontrar sensores de nivel para el tema de los tanques, sensores de pH, para sensores de turbidez también vas a encontrar. Lo que más vas a encontrar son los sensores de flujo tipo magnético, el PROMA. Claro que algunos, digamos, han integrado, han puesto sensores como Yokogawa, sensores Siemens, sensores Emerson, ABB, Endres & Hauser, ¿no? Porque se da la versatilidad de poder interconectarse. Pero siempre es bueno trabajar con una sola, al menos si es un primer proyecto, trabajarlos todos de una misma familia, o sea, de una misma marca, todos los sensores, y de esa forma poder integrar. Además, con la versatilidad de tener sensores que se pueden calibrar mediante Bluetooth, se hace más rápido, digamos, el comisionamiento, el acondicionamiento y poder realizar una marcha de planta bastante rápido. En lo que mencionas de lo que es planta de tratamiento de aguas residuales, bueno, básicamente lo que encuentras ahí son sensores ultrasónicos, ¿no? Porque al final lo que tienes es tanques, ¿no? Abiertos. Entonces, perfecto para ellos son los sensores ultrasónicos. Sensores de presión en línea, tema para presiones de flujo constante, porque tú succionas de un relave, no sé, succionas el agua, tienes unas bombas, ¿no? Succionas el agua, y tienes un sensor de presión quizás para mantener quizás una presión constante, o quizás no lo tienes, simplemente tienes un sensor de fluido. Sensor de flujo tienes al momento de que ingresas el agua que va a ser tratada a la planta y a la salida, y durante el circuito. Al momento que utilizas floculantes o un tipo de componente para poder sedimentar las aguas, ahí utilizas sensores como el Coriolis, ¿no? Para el tema de concentraciones. En tanques no solamente es usar sensores ultrasónicos, sino también utilizas sensores de presión en la parte inferior, ¿no? Sacas una presión atmosférica, ¿no? Bajo una presión atmosférica, entonces sacas el nivel que tienes el tanque de acuerdo al diámetro que cuenta también el tanque. Otros sensores más, en la SPETAR muy poco utilizamos los sensores de temperatura, más es tema de utilizar sensores de flujo, de presión, nivel, pH y turbidez, es básicamente. Lo demás es puro tuberías, ¿no? Que están relacionadas entre sí para el proceso. Y bombas, ¿no? Para succionar, extraer el agua, para llenar el tanque. Eso tenemos básicamente en una planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando hablas de planta de tratamiento de aguas residuales industriales, perdón, cuando hablas de un planta de tratamiento de aguas residuales, eh, hablamos de tema de ciudad, ¿no? Si te das cuenta, prácticamente son como lo que hay aquí en Curumuy, ¿no? Tienen sensores también de nivel, pero ya están, digamos, en superficie. Los tanques casi no se aprecia o no se utiliza, más son pozas, digamos, ¿no? Que tienen un cierto dimensionamiento, y lo que se busca es utilizar floculante, ¿no? Para sedimentar y poder sacar a brote, recuperar el agua. Y esa agua no es para consumo, es un agua para otras finalidades, como riego, etc. No es un agua de consumo. Lo mismo pasa con las industriales, lo mismo pasa con las aguas de residuales en la ciudad, no es para consumo de la población, es más otras funciones. Donde también puedes ver estos tipos de sensores es la planta de agua, por ejemplo, la planta de agua de Curumuy. Entonces, esos ahí sí ves también sensores floculantes, sensores para poder, la concentración de flocculante, pues controlarlo. Y bueno, tienes una gama de sensores ahí de flujo para la entrada, más para la salida del agua que para la entrada. Bueno, para la entrada sí, porque tienes bombas. Las bombas succionan el agua, van por tuberías, se mide el flujo, ingresas al proceso, y cuando
Ya pasa la fase de evacuación, ya utilizas también sensores de fluido, o ver es un tipo de relación, eh, o en qué tanto se ha generado durante el proceso, el tema de filtración, el tema de sedimentación. Eso es lo que ves. Minería, más que otra industria.